Ok, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de álgebra de este CONCA 2022. Muchas gracias a todos por su presencia en esta sesión. Y vamos a dar inicio con la charla de Antonio Lafase de la Universidad de Concepción. Antonio, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esa es mi primera charla en CONCA. Bueno, yo voy hablando de un trabajo junto con mi colaborador, Luca Ogaglia, y el tema son curva intrínseca negativa. Quiero dar una pequeña idea de qué son esta curva y algo de contexto donde se aplican. Eso es un poco, podría ser un poco más técnico, pero no importa, vamos con esta primera parte. Entonces, el primer paso es definir lo que es un lattice polygon. Eso sería un polígono que vive en el plano y cuyo vértice son punto con coordenada entera. Y bueno, cuando digo polígono, entiendo polígono convexo. Y un polígono de ese tipo define la que se llama una superficie tórica proyectiva de la manera siguiente. Esa la vamos denotando con P delta. O sea, P está por proyectivo y delta me recuerda que llega de ese polígono. Esa va a ser la clausura de la imagen de la función siguiente. Vamos de eso, que yo voy llamando el toro complejo, por eso la superficie al final se va a llamar tórica, y mi punto X varía en el toro complejo. Puedo pensar al punto X como un punto que tiene un par de coordenadas. Y nos vamos en un espacio proyectivo cuya dimensión es la cardinalidad de los puntos enteros de delta. Lo vamos contando. Delta es polígono, tiene un número finito de punto entero, diciendo, no sé, 7. Entonces es el P a la 6. Y con este X a la M entiendo el monomio de Laurent, donde tengo X1 al primer exponente, o sea, la primera coordenada del vector M, por X2 a la segunda coordenada. Si el vector M es 2 menos 3, tengo X1 cuadrado y X2 a la menos 3. Ok. Tomo la imagen y voy tomando la clausura de Zariski, o sea, en lugar de ser de polinomio, que se anulan en la imagen de esta función. La palabra tórica se refiere al hecho que esa superficie llega con una acción del toro que extiende de forma natural la acción del toro sobre sí mismo por multiplicación a la izquierda. Y luego en una compactificación del toro. En ese sentido se llama superficie tórica. Son superficies súper estudiadas por muchas razones y hay bastante problema abierto sobre esa tipología de superficie. Acabamos viendo. La superficie misma llega con un punto bien especial que, bueno, yo voy tomando el punto 1, 1, que sería el elemento neutro del toro, tomo su imagen y esa la llamo E como el elemento neutro para recordarme que llega de ese 1, 1. Ok. Ahora, si queremos definir una curva negativa intrínseca, lo que vamos haciendo es lo siguiente. Empezamos con un polinomio de Laurent en las dos variables. F es un polinomio en la variable U y B, con exponente posiblemente positivo o negativo. Y ese polinomio va a tener su polígono de Newton. Esa es la cápsula convexa de lo exponente del monomio de F. Y luego ese delta me define mi superficie tórica y a esta superficie yo le hago una operación que se llama la explosión en un punto que en geometría algebraica eso tiene el efecto de amplificar de alguna manera todas las direcciones que pasan por el punto. Entonces voy formando una nueva superficie que es casi idéntica a la inicial, pero
arriba del punto va a tener una curva, en ese caso, que me va distinguiendo toda la dirección que entra en el punto. Ok. Bueno, en mi polinomio de Laurent, su lugar de 0 me iba definiendo una curva adentro de C estar al cuadrado. Yo puedo formar el lugar de 0 de f y esto me define una curva adentro de acá. Esa curva, vía el mapa que me lleva a la superficie tórica, me define una curva en la superficie tórica, tomo la clausura, y luego me define una curva en la explosión de esta superficie tórica, o sea, en X delta. Y esa curva yo la voy llamando negativa intrínseca si tiene autointersección negativa, porque tengo un número que puedo asociar a una curva en una superficie que se llama su número de autointersección. En el caso que estamos estudiando nosotros, esta autointersección, un número bien preciso, iba a ser el volumen normalizado del delta. Ese volumen normalizado va a ser el doble exacto del volumen del área usual euclídea del polígono, y a esta le restamos la multiplicidad que tiene la f en el punto 1, 1, que es la multiplicidad de un polinomio de Laurent en un punto. Voy mirando el orden de anulamiento, o sea, de f voy viendo cuántas derivadas parciales se van anulando. Si se anulan todas las derivadas parciales hasta el orden m-1, voy diciendo que tiene multiplicidad m en punto. Entonces tengo un punto doble si se anula el polinomio y si se anulan las derivadas parciales primera. La de f sobre du y de f sobre du. Ok, entonces tengo, disculpen, acá me equivoqué, tengo un cuadrado, perdón, me olvidé de poner el cuadrado en la multiplicidad. Entonces este c al cuadrado es el volumen menos el cuadrado en la multiplicidad. Cuando ese número es negativo, voy diciendo que tengo una curva negativa intrínseca. La palabra curva negativa es porque tiene autointersección negativa, y la palabra intrínseca es porque la curva es el objeto que yo construí inicialmente, es el polinomio de Laurent, y con ese polinomio me llega la superficie tórica, la explosión, la compactificación del lugar de ser de f, y allá voy a tener un ambiente que llega de la curva misma. Okay. Y bueno, el objetivo del talk es producir familia infinita de esa curva, ese tipo de curvas, y ver cuál es la consecuencia de tener esa familia. Entonces, acá va un ejemplo de que es lo típico. Tengo un polinomio de Laurent, que es f, que tiene varios monomios. El polinomio empieza acá y termina acá. Voy construyendo su polígono de Newton. Yo marqué con color rojo los monomios que me dan los vértices del polígono de Newton. Por ejemplo, el monomio 1 se corresponde con u elevado a 0 por b elevado a 0, entonces me está dando ese punto. El monomio u cuadro b a la quinta me está dando este punto, y el u a la cuarta, b a la cuarta, este vértice, y el último me está dando este vértice. Estos son los vértices del polígono de Newton. Y luego formo la cápsula convexa. Ese polígono, yo lo puedo contar, tiene 15 lattice points, 15 puntos enteros. Hay una formulita, se llama fórmula de Peake, que me permite fácilmente encontrar el volumen, pero si no, si lo quieren ocupar esta fórmula, tienen que calcular el área y multiplicarla por 2. Esta va a ser 24. Y uno se puede poner con un programa de computer álgebra ver que ese polinomio de Laurent tiene... se anula él y toda la derivada hasta el orden 4, en el punto 1, 1, o sea, tiene multiplicidad 5 en ese punto, y luego la autointersección es 24 menos 5 al cuadrado, y esta me da menos 1. Esta es una menos 1 curva intrínseca, una curva negativa intrínseca. Ok, este es el objeto que nosotros queríamos estudiar. Y bueno, es súper difícil conocer bien esa curva. Acá le voy dando una proposición
que pudimos probar, pero es algo bastante simple. Si uno va acotando la multiplicidad de la curva, dice, vamos teniendo multiplicidad hasta, en este caso, 4. Entonces, debido al hecho que, vuelvo atrás, debido al hecho que la autointersección va a ser el volumen menos, en ese caso, la multiplicidad al cuadrado, y la multiplicidad puede ser a lo máximo 16, entonces puedo enfocarme en todos los polinomios de Laurent cuyo polígono de Newton tiene un volumen a lo máximo 15, porque tiene que ser negativo. Y bueno, hay una clasificación de los lattice polygon de acuerdo a ese volumen, y con un poco más de trabajo, por razón de tiempo no voy diciendo mucho más, se puede dar ese resultado, que en multiplicidad 1 hay solamente un segmento. Obviamente en este caso el volumen es el volumen unidimensional, entonces ese 1. Y en multiplicidad 2 hay solamente ese triángulo. Ese tiene volumen 3, menos 2 al cuadrado me da negativo. Y en multiplicidad 3 y 4, en multiplicidad 3 hay 2 y en multiplicidad 4 hay 7 posibilidades. ¿Ok? Pero de ninguna manera esto puede seguir sistemático, porque cuando ya sube la multiplicidad se pierde por completo cualquier control. Y cualquier cosa uno intente acotar el número de vértices o, no sé, cualquier tipo de predicción uno intenta hacer, le va mal. Incluso uno podría intentar hacer una predicción del tipo, bueno, como yo quiero imponer un punto de multiplicidad, no sé, n, y esto significa que tienen que anularse bastante derivadas parciales, entonces necesito tener todas estas condiciones, pero aparecen curvas que se llaman intrínsecas, que son no esperadas, y donde hay mucho menos monomio, no hay mucho monomio, pero lo mismo la curva existe. Hay una solución al sistema lineal que se obtiene imponiendo el anulamiento de toda esta derivada parcial. Entonces eso es bastante, por ejemplo, no, el caso anterior no es así, pero hay casos donde aparece esto. Ok, entonces lo único que hemos podido decir ha sido construir alguna familia infinita que tenían un patrón, y allá podemos producirla con M arbitrariamente grande. Bueno, para mostrarle la tabla que sigue, necesito introducir esta noción, que es bien elemental. Si yo tengo un lattice polygon y tengo un punto con las dos coordenadas enteras, eso lo llamo V, bien, está acá. Eso me define una forma lineal, que es hacer producto escalar con la dirección V. Y bueno, puedo mirar el largo en la dirección de B, eso lo voy llamando la lattice width en la dirección de B, y esto es el máximo de esta forma lineal menos el mínimo. Obviamente, como estoy evaluando esta forma lineal, sobre todo los puntos del polígono, es suficiente evaluarla en los vértices del polígono. El máximo será alcanzado en un vértice y el mínimo en otro vértice. Entonces, esta es el largo de la dirección de B, y el largo del polígono es el mínimo de todo lo largo en todas las direcciones posibles. Y, por ejemplo, en el caso anterior, se puede ver que el largo del polígono, de ese polígono, es 5, y se obtiene en esta dirección, que sería la 1, 0. Obviamente, si miro la dirección 1, 0, este vértice tiene 5, el valor es 5 porque hago producto escalar con 1, 0 y la x es 5. Este vértice es 0, entonces hago 5 menos 0. Y también en esta dirección, el largo, que es la dirección 0, 1, el largo va a ser 5. Cualquier otra dirección elijo, el largo va a ser más grande que 5. Ok, con esta definición del largo del polígono, vamos con la proposición.
bueno, 5 familias de infinita curva intrínseca no positiva. Allá uno puede tener también que la autointersección es 0. De esa familia vamos dando los polígonos de Newton. Bueno, acá está en la tabla, están divididas en familia. En el primer caso se trata de un triángulo cuyo vértice son la columna de esta matriz. Hay el punto 0, 0, el punto M1 y el punto 1M. Son triángulo. De cada una se puede calcular fácilmente la width, la autointersección, que va a ser negativa en los primeros 3 casos y 0 en los últimos 2, y el género de la curva va a ser una curva racional en los primeros 4 casos y una curva de género 1 en el último. Ahora, la quinta familia la hemos producido con método completamente distinto que se basa en un paper anterior con otros 2 autores, Castravetti y Pedro. La primera 4 la hemos producido dando una parametrización explícita, y la idea para producir esta familia súper rápido es básicamente la siguiente. Hemos producido 4 polinomios en polinomio clásico, ¿no?, de Laurent, en una variable t, que cumplen con alguna condición que están escritas acá. La primera condición es que la resta entre F1 y F2 sea igual a la resta entre F4 y F3. Esto en particular me dice que si conozco 3 polinomios, el cuarto está dado. La segunda, que F1 y F2 sean coprimo. Y la tercera, que el grado de la resta entre F1 y F2 sea M será la multiplicidad que yo quiero tener en el punto, y es máximo de los grados de los 4 polinomios. Ok. Entonces, una vez que yo tengo 4 polinomios que cumplen con todo esto, voy mirando la imagen del mapa racional que va de P1, donde vive mi parámetro t, hacia el toro, y el mapa lleva t en F1 de t partido F2 de t y F3 de t partido F4 de t. Ahora, si yo me enfoco en lo 0 del polinomio F1 menos F2, donde se anula este polinomio, debido a esa condición, ese polinomio va a tener m raíces, estamos en un número complejo. En cada una de estas raíces, el valor de F1, como estamos viendo las raíces de ese polinomio, tiene cada una de estas raíces, el valor de F1 coincide con el valor de F2. Y luego, esta fracción me está dando 1. Debido a la condición número 1, los 0 de F1 menos F2 también son 0 de F4 menos F3. Y luego, en cada uno de estos puntos, también esta fracción me está dando valor 1. Entonces hay m valores de t que se van al punto 1, 1. Y eso significa, bueno, acá está la figura para 3 valores de t. Es el caso, por ejemplo, m igual 3. O sea, se está formando un punto de multiplicidad m en 1, 1, porque pasamos exactamente n veces. Y bueno, no le expliqué para qué sirve esta condición, pero obviamente hay algunas condiciones más. Bueno, en ese caso no quiero que se vaya simplificando nada, porque quiero exactamente tener la m, ¿no?, la m paso. Y luego esto me dice que tengo una curva paramétrica que va pasando n veces. Y efectivamente esto no es todo, porque la dificultad en construir esta familia es el hecho que yo quiero una curva paramétrica por un lado, pero por otro lado quiero mirar su lugar de 0, quiero escribirla como lugar de 0 de un polinomio de Laurent, y quiero que los exponentes de los polinomios de Laurent queden adentro de un polígono suficientemente pequeño, porque si no, no me da negativo. Y bueno, esto es
otro trabajo que no voy explicando, pero se pueden poner condiciones. De hecho, al final se dan familia explícita, están en el paper, la F1, F2, F3, F4, y se ocupa un resultado de otro autor que está citado acá, que permite, dada la curva paramétrica, reconstruir la dirección normale al polígono de Newton más lo largo de los lados, y con esta información podemos reconstruir el polígono y dar la curva intrínseca. Entonces, hay una unión, hay esa idea de ocupar ese tipo de parametrización más un resultado conocido, y con esto pudimos producir esta familia infinita de curvas que son negativas. Okay. Y bueno, ¿qué hemos hecho con esto? Para decir alguna palabra. El problema al cual nosotros estábamos apuntando se puede sintetizar en el estudio de la constante de Seshadri, esta superficie. O sea, si yo tengo una superficie proyectiva y un punto en esta superficie, puedo ponerme a estudiar un invariante local que es el siguiente. Yo puedo mirar una curva que va pasando por ese punto, una curva C. Esa curva C tiene un invariante global que es su grado, es el numerador de esta fracción, y un invariante local que es la multiplicidad en el punto, en este caso es 2, porque tiene un punto doble. Formo la fracción del grado de la curva con la multiplicidad, y quiero conocer cuál es el ínfimo, porque puede ser que no sea un mínimo, porque tengo infinita curva, el ínfimo de esta fracción. Y se sabe bastante poco sobre, esta se llama la constante de Seshadri, se sabe bastante poco, y bueno, se conjetura que haya superficie algebraica y punto, tal que esa constante sea un número irracional, esa es bien abierta. O sea, de hecho se conjetura que casi siempre esta sea un número irracional, pero no se conoce ni un ejemplo de esta constante de Seshadri irracional. Y una de las razones para estudiar esta familia infinita era intentar acercarse a este problema de la constante de Seshadri irracional, que pero es muy difícil. Bueno, entonces esa es la definición, y acá puse un poco de panorámica, puse un montón de referencias al final. No sé si la diapositiva va a quedar o no en la charla, pero la idea era que hay bastante personas que estudian problemas de cálculo de constante de Seshadri en superficie. Puse algunas de las referencias principales, incluyendo un survey, y esa idea de ocupar la curva negativa intrínseca ha sido desarrollada recientemente por varios autores para estudiar constantes de Seshadri de superficie tórica. Y en ese contexto hay que hacer una pequeña observación. O sea, si yo tengo una superficie tórica, esta llega con una acción del toro. ¿Se acuerdan? Ahí ese toro se estrella al cuadrado, que está actuando sobre sí mismo, y la acción se induce una acción sobre esta superficie. Por esta acción hay punto invariante, curva invariante, y luego hay un abierto de Zariski que general, que es isomorfo con este big torus contenido adentro de la superficie. Ahora, se conoce muy bien la constante de Seshadri de los puntos invariantes, y también se conoce la de los puntos que viven en curva invariante. Los puntos invariantes se corresponden con los vértices del polígono, y la curva invariante con la arista. Y si yo pillo un punto como mi punto E, que es la imagen del 1, 1, que vive en el toro grande, de esto no se sabe nada de la constante de Seshadri sobre esto. Entonces, en este sentido, cualquier resultado nuevo está bienvenido. Y bueno, nosotros tenemos esa proposición que dice que si delta es un lattice polygon y epsilon es la constante de Seshadri en el punto, imagen del punto 1, 1, que sería cualquier punto en la órbita grande del toro,
Luego, bueno, primero, eso es fácil, la constante de Seshadri tiene que ser menor o igual que es el largo del polígono, la Leti Switter, que definí antes. Entonces, eso me da una cota superior, ya era conocida una cota inferior. Y además, si la constante es un número racional, perdón, además la constante es un número racional en caso que exista un polinomio de Laurent cuyo polígono de Newton está contenido en ese delta que define la superficie y la multiplicidad de f en el punto sea mayor o igual que la raíz del volumen del polinomio. O sea, el hecho que exista, eso no es difícil realmente por probar toda la proposición, pero una observación interesante con eso, el hecho que exista ese polígono de Newton me dice que existe una curva negativa sobre esta superficie, esencialmente, y eso me permite determinar la constante de Seshadri. Y además, en el caso que exista este polinomio de Laurent, o sea, si estamos acá, ya sabemos que la constante es un número racional. Si la multiplicidad de ese polinomio es menor o igual que la width, luego se puede dar otra cota y se puede concluir que esa cota es una igualdad en el caso donde el polinomio f sea irreducible. Este es justo lo que interesa a nosotros, porque el polinomio de Laurent, en algunos casos lo vamos conociendo, y en particular si uno toma una cualquier de los polinomios de Laurent de las 5 familias que yo le mostré antes, eso va a ser un polinomio irreducible, siempre por construcción. La primera 4 una parametrización y incluso en el quinto caso una parametrización de tipo distinto, pero siempre una parametrización de algo irreducible. Como es irreducible, estamos en el último caso, entonces sabemos que epsilon es igual al volumen, es una L del polígono partido por M. Y en toda la familia que yo mostré, la M es exactamente igual con la X-suite del polígono. Entonces se deduce ese corolario, nuestra contribución, y si P delta es una de las superficies tóricas que llega de una de nuestra curva intrínseca, entonces la constante de Seshadri en un punto general se conoce, un número racional, y esa fórmula me dice que es exactamente el volumen el volumen sería normalizado, o sea, 2 veces el área del polígono, partido por el largo, la Leti-suite del polígono. Entonces se conoce perfectamente en cada una de las 5 familias de superficie de medida. Y bueno, entonces todo, nosotros originariamente teníamos otro objetivo bastante más ambicioso, pero al final quedamos en eso. Entonces eso es lo que pudimos hacer para esa familia, y lo dejo diciendo acá hay bastante bibliografía sobre constante de Seshadri para superficie algebraica. También yo creo que puse cosas para tórica, que quizás son más recién. Bueno, pero de todas maneras hay una literatura que estudia ese tipo de constante para superficie. Gracias, esto es todo. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna consulta o comentario? Hola, Antonio, yo tengo una consulta. Hola. ¿Cómo se llama? Cuando mostraste la superficie, una era un segmento. ¿De qué forma construyes una superficie con ella? En tu tabla de curvas. No, perdón, quizá lo dije mal, esa es una curva en ese caso. Todas esas son curvas
En ese caso, tú te refieres a eso. Esa sí, ¿No? esa. Sí. No, tienes razón. Esa no te va dando una superficie. Entonces, Pero ¿y cómo es una curva que ella claro, misma es la esa curva es que una da? curva, es intrínseca dentro de la curva y que esa curva me aparece a veces en otra, pero tú tienes razón, esta no debería estar en esa clasificación porque estoy hablando de negativa intrínseca. Entonces, no, Igual me tienes razón. interesa cómo una curva puede ser negativa intrínseca en sí misma. Claro, no, en sí misma no puede, tienes Es razón. como rarísimo, ¿no? Ya. ¿Y qué representaba en un comienzo? ¿Por qué? Claro, esa curva puede ser negativa, pero adentro de una superficie y claro, no, tienes Ah, razón. ya, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, te agradecemos de nuevo, Antonio. Gracias. Y paro de compartir, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos con David. Ya, voy a compartir. Ok. Bien, ahora el turno de David Plaza de la Universidad de Talca, quien nos hablará de invarianza combinatoria para polinomios de Caspar-Ludwig de tipo A2. Gracias, María Alejandra. Solo decir que la conjetura de invarianza combinatoria, no es un teorema todavía, pero para dos tipos sí es un teorema. Bueno, este trabajo es en conjunto con Gastón Burrul y Nicolás Libedinsky. Y bueno, mi idea es explicar más o menos en qué consiste la conjetura y dar algunas ideas de cómo lo pudimos probar para un grupo específico. Entonces, la conjetura involucra dos nociones que están asociadas a un sistema de Coxeter, que por un lado es el orden de Bruhat y por otro lado son los polinomios de Kashtan-Lustig. Entonces vamos a ver en qué consiste la conjetura. Primero, bueno, lo primero que uno tiene que saber para entender la conjetura es entender la noción de lo que es un sistema de Coxeter, que como dice ahí, un sistema de Coxeter es un par ordenado donde en realidad es un grupo con una presentación especial, ¿ya? Tenemos una cantidad finita de generadores, esos generadores son involuciones, cuadrados de identidad, y tienen este tipo de relaciones, ¿ya? Que son relaciones bien especiales, ¿ya? Y cuando podamos presentar un grupo de esa manera, entonces decimos que el grupo con la presentación forman un sistema de Coxeter. ¿Ya? El ejemplo clásico es el grupo simétrico, ya que si uno considera las transposiciones simples, bueno, obviamente son involuciones, y si uno, no sé, multiplica dos transposiciones simples que están muy lejos, ellas conmutan. Entonces ahí, por ejemplo, aquí este M y J sería 2, pero si están cerca, digamos, tomo S1 con S2 y S1, donde S1 es el que permuta el 1 con el 2 y S2 es el que permuta el 2 con el 3, entonces uno sabe que S1 por S2 por S1 es lo mismo que S2 por S1 por S2, perdón, S2 por S1 por S2, sí, está bien. Y eso, bueno, si uno lo tira todo hacia un lado, al final le queda que S1 por S2 elevado al cubo da la identidad del grupo, ¿ya? Y esencialmente esas son todas las relaciones que uno ve en esa presentación, al menos del grupo simétrico. Entonces, por eso decimos que el grupo simétrico es un sistema de Coxeter. Entonces, un sistema de Coxeter viene equipado con dos cosas que son esenciales para su estudio, que son el orden de Bruhat, que lo vamos a anotar con el símbolo usual de orden, y con una función de largo que lo vamos a anotar por E. Entonces, primero el largo es bien sencillo, lo que uno espera, ¿ya? O sea,
todos los generadores son involuciones, así que todo elemento se escribe como una palabra en estos generadores, ¿ya? Pero ahí obviamente van a haber distintas maneras de expresar el mismo elemento, y el largo lo definimos como la manera minimal o la cantidad minimal de generadores que necesitamos para expresar un elemento específico, ¿ya? Eso es L de W. Y en el caso en que tengamos una expresión que ocupe la misma cantidad de letras que el largo, entonces decimos que esa expresión es reducida. ¿Ya? Un elemento podría tener varias expresiones reducidas, pero todas las expresiones reducidas deben tener, por supuesto, el mismo largo. Y bueno, eso es el largo, y el orden de Bruja, que es importante para la conjetura, es que está como está definido acá, ¿ya? O sea, pero la idea es más simple de lo que parece la definición. Es simplemente uno parte con un elemento B, que va a ser el más grande, digamos, lo escribe como una expresión reducida y le borra algunas letras de esa escritura, y lo que quede, cualquier cosa que quede, o cualquier borrado que yo haga de letras, me da un elemento, y ese elemento va a ser más chico que W en el orden de Bruja, ¿ya? Ese es, digamos, el orden con el cual uno trabaja en estos sistemas de Coxeter. Ya. Entonces, el orden de Bruja es una noción involucrada en la conjetura de invarianza, y la otra son los polinomios de Carsten-Lustig, que son polinomios de cambio de base en las álgebras de Hecke, que es lo que paso a explicar ahora. Bueno, una álgebra de Hecke es una álgebra que se asocia a cada sistema de Coxeter. Entonces, yo fijo A, el anillo de polinomios de Lorentz en B, con coeficientes enteros, y entonces la álgebra de Hecke es el A álgebra generada por los generadores HS, uno por cada generador del grupo. Entonces el grupo tenía cierta cantidad de generadores, y yo le asocio a cada generador del grupo un generador del álgebra que satisfacen estos dos tipos de relaciones. Las de acá son las relaciones cuadráticas, y las de acá son las relaciones de tres, que son simplemente, esta de aquí es exactamente la misma que ocurría en el grupo, ¿ya? Donde aquí es el producto de HS, HT, HS, HT, etcétera, etcétera, una cantidad de MST veces, donde MST al final era el orden que estaba aquí en el principio, en la presentación del grupo. Y eso es igual a multiplicar al revés, o sea, HT, HS, HT, HS, la misma cantidad de veces, que es MST. Y la otra relación es un poco más interesante, que es la relación cuadrática, y es lo que hace diferenciar a esta álgebra del álgebra de grupos, simplemente, porque tiene este término acá, ¿ya? O sea, si ponemos B igual 1, por ejemplo aquí, si hacemos B igual 1, esto desaparece, y al final me queda HS cuadrado igual a 1, que es lo mismo que pasaba en el grupo, ¿ya? Entonces, digamos, la relación cuadrática es lo que hace la diferencia entre el álgebra de Hecke y el álgebra de grupo del sistema de Coxeter correspondiente. Entonces, esta álgebra de Hecke tiene una base, que es la base estándar, que es simplemente tomar un elemento cualquiera en W y fijar una expresión reducida y definir un elemento en el álgebra, HX, que sea simplemente cambiar generadores en el grupo por los generadores en el álgebra. ¿Ya? Y ahí uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si tomo otra expresión reducida? Bueno, hay un teorema que dice que da lo mismo que expresión uno tome, al final siempre obtiene el mismo elemento en el álgebra, y si uno junta todos estos elementos del álgebra, lo que obtiene entonces es una base, que es la base estándar del álgebra de Hecke, ya que es como la base natural del álgebra de grupo, simplemente. Pero a nosotros nos interesa otra base que tiene mejores propiedades, que es la base de Carsten-Lustig. Y la idea aquí, el teorema del 19 de Carsten-Lustig, es que ellos probaron que existen ciertos elementos que están determinados por dos condiciones. Entonces, primero, vieron que hay una función del álgebra de Hecke en el álgebra de Hecke, que es z lineal, y que está determinada por estas dos condiciones. ¿Ya? A los monomios, b a la k, les cambia el exponente, lo manda a b a la menos k, y a los elementos de la base estándar, hw, los manda a hw a la menos 1 a la menos 1. ¿Ya? Hay que chequear que los hw a la menos 1 sean invertibles en álgebra, pero eso sale más o menos fácil de la relación cuadrática. Entonces ellos dicen que
considerando esta aplicación D, hay un único elemento que deja que queda invariante bajo esa aplicación y que además, cuando yo lo escribo, ese elemento en términos de la base estándar, la escritura es triangular en el orden de Bruja, ¿ya? Y además, los coeficientes que aparecen aquí pertenecen a B, Z de B, ¿ya? O sea, son polinomios que no tienen término constante. Y bueno, ese conjunto por esta triangularidad forma una base y esa es la base de Carson-Lewis. Y estos polinomios que aparecen aquí, los h de x b, son los polinomios de Carson-Lewis, que muestran la escritura entre la base de Carson-Lewis y la base estándar. Entonces, una pequeña observación, que si uno se va a la fuente original de la definición de los polinomios de Carson-Lewis, va a haber algo un poco, va a ver que no es lo mismo que estoy definiendo aquí, pero uno puede pasar a los polinomios originales, que se denotan con una P, haciendo esta normalización, ¿ya? O sea, esencialmente si uno conoce el polinomio H de Carson-Lewis, conoce el polinomio P original, ¿ya? Y aquí en esta charla a veces voy a ocupar la versión H o a veces la versión P, ¿ya? Pero es un pequeño detalle técnico que hay que recordar. Entonces, con todo eso ya podemos introducir la conjetura de invarianza combinatoria, que fue introducida independientemente por Lustig y Dyer. Entonces la conjetura afirma lo siguiente. Me dice que si usted toma dos intervalos, x, y y x' y', intervalo aquí entendiendo que estoy trabajando con el orden de Bruja, y esos intervalos podrían vivir en distintos sistemas de Coxeter, ya eso da lo mismo. Y si uno prueba que esos intervalos son isomorfos como conjuntos parcialmente ordenados, entonces sus polinomios de Carson-Lewis deben ser iguales, ¿ya? Eso es lo que dice bueno, eso explica en parte el nombre de la invarianza combinatoria. ¿Ya? ¿Por qué invarianza combinatoria? Bueno, porque no va a cambiar el polinomio y la gracia es que el orden de Bruja es algo puramente combinatorio, ¿ya? Entonces tenemos esa es la conjetura. Entonces la idea detrás de la conjetura es que si es que fuera verdad esta conjetura, uno debería pasarle el intervalo, un intervalo de Bruja, x, y, que más o menos sería algo de este estilo. Ya estoy representando como este sería el elemento mayor, este el elemento menor, y hay ciertas relaciones de orden entre los elementos que están en el intervalo, sin ninguna otra información, y uno debería ser capaz de producir el polinomio de Carson-Lewis. Yo no expliqué cómo se obtiene un polinomio de Carson-Lewis, pero es un algoritmo que es un poco, no, es elemental, pero es largo, ¿ya? Y involucra mucha información acerca de los nombres de los elementos. Ya uno necesita saber, uno calcula un polinomio y después calcula uno en un largo más grande y así sucesivamente, pero es como bastante extraño que alguien, o sea, si esta conjetura fuera cierta, realmente sería sorprendente, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Por qué hay gente que cree que esta conjetura es cierta? Sabemos que si consideramos dos intervalos, donde E y E' son la identidad del correspondiente sistema de Coxeter, entonces en ese caso la conjetura es cierta, ¿ya? Es un resultado quizás más fuerte con respecto a esta conjetura. También sabemos algo acerca de intervalos cortos, que si tenemos dos intervalos y el largo entre el elemento más largo y el elemento más corto es más chico que 4, entonces los polinomios son iguales y por lo tanto la conjetura también es cierta, ¿ya? Es otro puñado de evidencia. Hay otros casos más que se han verificado, pero entonces lo que estoy hablando hoy es acerca del grupo de Baila-Finn de tipo A2, ¿ya? O sea, si yo tomo dos intervalos dentro de este grupo, porque la conjetura no me dice que tengo que tomar los intervalos en el mismo grupo, pero aquí me restringo a dos intervalos en este grupo, el grupo de Baila-Finn de tipo A2 tilde, entonces los polinomios de Carson-Lewis son iguales, ¿ya? Ese es el teorema que probamos en este trabajo.
Y digamos, la gracia de este caso específico es que es el primer grupo infinito donde uno puede probar la conjetura que no sea trivial, ¿ya? Porque uno, claro, uno se pregunta, bueno, si lo probaron para 2 tildes, ¿qué pasa con A1 tilde? Bueno, A1 tilde, todos los polinomios de Castells-Lustig son 1, entonces no hay nada que probar, ¿ya? Por eso es el primer caso no trivial de un grupo infinito donde la conjetura es cierta. Entonces, vámonos ahora a centrar en tipo A2, ¿ya? Voy a decir, especificar qué es el grupo con el cual trabajamos, ¿ya? Entonces, este grupo tiene 3 generadores que lo llamamos S0, S1 y S2. Y la presentación es así. Son involuciones, ya eso pasa siempre, y tienen este tipo de relación. Si yo multiplico 2 generadores, y lo leo al cubo, me da 1. ¿Ya? Y aquí hay ciertas convenciones, ¿ya? Por ejemplo, usamos, a veces es conveniente, para lo que voy a hacer más adelante, en vez de escribir S1, S2 y S0, simplemente escribir 1, 2, 0. También es conveniente usar etiquetas módulo 3, ¿ya? Por la manera en que vamos a describir los elementos más adelante. Y considerar estos automorfismos del grupo. Rho es simplemente el que rota los generadores, el 0 lo manda al 1, el 1 al 2, el 2 al 0. Y sigma es el que fija el 0 y cambia el 1 con el 2. ¿Ya? Siempre estoy usando etiquetas módulo 3. Y bueno, estas funciones respetan las relaciones del grupo, así que las podemos extender al grupo W. Y también necesitamos considerar el antiautomorfismo de inversión, ¿ya? Que lo vamos a notar con una I o una iota. Y finalmente consideramos el grupo el subgrupo generado por Rho, sigma y iota. Entonces, ya. Entonces aquí tenemos unos dibujos que voy a explicar más o menos cómo se ve el grupo de Bail afín de tipo A2 tilde. Entonces la idea es considerar una teselación del plano por triángulo equilátero. ¿Ya? Y uno fija un triángulo equilátero y considera las líneas que pasan o que soportan los lados de este triángulo y asocia a cada generador con la reflexión con respecto a esa línea. ¿Ya? En general aquí uno lo asocia con colores. ¿Ya? Entonces el 1 va a ser verde, el 2 va a ser rojo y el 0 va a ser azul. ¿Ya? Y bueno, uno puede chequear que si uno hace las reflexiones geométricamente va a llegar a las mismas relaciones que tiene que satisfacía el grupo. Y además, cada elemento del grupo se corresponde con un triángulo en esta teselación. ¿Ya? El elemento que aquí marqué en amarillo, con lo que partimos, ese va a ser identificado con la identidad. Y por ejemplo, aquí tenemos ese triángulo. Si uno quiere saber, quiere escribir, digamos, una expresión para ese triángulo, lo que tiene que hacer es considerar un camino desde la identidad hacia el triángulo y después traducir, digamos, aquí cruzó verde, azul, rojo, verde, azul, verde, rojo, azul, y eso uno lo traduce, por aquí está green, blue, green, red, blue, y lo pasa a las letras y obtiene entonces el elemento en el grupo. Uno se voy a preguntar, bueno, ¿qué pasa si me doy 10.000 vueltas alrededor de la teselación y llego al mismo triángulo? Bueno, lo puedo hacer, pero obviamente me va a quedar una expresión que no va a ser reducida, pero aplicando las relaciones al final voy a llegar a este mismo elemento. Entonces la idea es dividir este grupo en 4 regiones, ¿ya? Como dice aquí en el título. ¿Por qué la dividimos en 4 regiones? Porque los polinomios de Castells-Lustig se comportan distintos en esas 4 regiones. ¿Ya? Esa es la única explicación para hacer la división que vamos a hacer. Entonces vamos a partir con lo que llamamos la región X. Entonces para un número positivo, un entero positivo n, definimos el xn, que va a ser el 1, 2, 3, 4 hasta llegar a e. Recordad que usamos etiquetas módulo 3. Entonces realmente va a ser como 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0 hasta que para en algún momento. Entonces si uno ve las definiciones, estos van a ser los elementos de xn. Verde, azul, rojo, verde, azul, perdón, lo dije mal, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, que corresponde a 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Y eso va a ser una parte de nuestra región X, porque también vamos a hacer actuar al grupo que definimos con la función rho, sigma y iota, lo vamos a hacer actuar
Y esa va a ser toda nuestra región X, o sea, la unión de las órbitas bajo este grupo. Y al final la región X nos va a quedar estas como tres líneas que contienen al triángulo identidad. Esa es nuestra primera región. Después tenemos la región teta. Entonces, primero, igual que antes, definimos cierto elemento, que es el elemento teta mn, que este elemento es como que va hacia arriba y después vuelve hacia abajo. Entonces esto es como 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 2n más 2, y después va cayendo en 1. ¿Ya? Entonces, y estos serían como los elementos teta. Este sería teta 0, 0, teta 1, 0, teta 0, 1, teta 2, 0, teta 1, 1, teta 0, 2, y así. Ya como un triángulo de Pascal que se forma ahí, uno puede hacer los cálculos y ve que esos son efectivamente los tetas, pero igual que antes, la región teta la vamos a considerar también las órbitas de estos elementos. Entonces ahí está nuestra región teta, ocupamos el grupo para hacer actuar sobre estos elementos teta, y lo que obtenemos son estos tres pedazos. ¿Ya? Entonces esos todos los triángulos negros forman la región teta. Y bueno, después tenemos la región teta 1, que es, si tomamos un teta, uno sabe que existe un único elemento que hace que crezca el largo. ¿Ya? Y esos elementos son de esta forma. En ese sentido, donde había un teta, es el triángulo que está justo arriba de ese teta. Y esos son, digamos, los teta S, pero nuevamente los hacemos actuar por nuestro grupo, y ahora nos queda la región teta 1 completa, que serían todos esos triángulos grises. Entonces, finalmente nos queda la última región, que sería teta 2, que es justamente lo que no hemos considerado. ¿Ya? Esos son elementos como S0, teta, S, algún tipo de S. Entonces aquí tenemos dividido nuestro grupo, salvo la identidad, ¿ya? Porque la identidad es bien especial, así que no es tan interesante en este caso. Entonces, desde lo más claro hasta lo más oscuro, la región es teta 2, X, teta 1 y teta. ¿Ya? Hemos particionado nuestro grupo de Bailafin de tipo A2, y una de las ventajas que tenemos en este caso es que tenemos ciertas fórmulas para los polinomios. ¿Ya? Y tenemos este lema que nos dice también, por otro lado, que si yo tomo un elemento del grupo G, que es generado por sigma, rho y iota, entonces el polinomio de Carlsen-Lustig, si se lo aplica a los elementos que lo indexan, es invariante, se queda igual. Y por lo tanto, entonces, gracias a este lema solo nos basta especificar los elementos de la base de Carlsen-Lustig para los xn, teta mn, smn y estos elementos de acá. Y para especificar esos elementos, uno tiene que definir unos elementos que son bastante combinatorios. Son simplemente, por ejemplo, este nx, lo que me está diciendo es sume en la base estándar en todos los que son más chicos que x. ¿Ya? O sea, es como una suma en el intervalo más bajo, y va acompañado de un monomio ahí que tiene que ver con el largo, o diferencia de largo en realidad. Y esto de aquí, el mxi, es parecido, pero este suma como en la unión de los intervalos de lo que es más chico que x y lo que es más chico que y. ¿Ya? Necesitamos esos dos elementos para describir estos elementos de acá. Y bueno, ahí tenemos fórmula. ¿Ya? Tenemos fórmula explícita, en el sentido de que no necesitamos pasar por el algoritmo original que calcula los polinomios de Carlsen-Lustig, sino que tenemos fórmula. Esta fórmula la encontraron Lebedinsky y Pátimo en el año 2020. Ahí está la fórmula para la región X. Estas son las fórmulas para la región teta. Y aquí lo voy a pasar rápido porque en realidad da lo mismo el detalle de las fórmulas. ¿Ya? Lo importante es que ellos pueden calcular de manera rápida los polinomios de Carlsen-Lustig. O al menos en términos de estos elementos n, de los cuales estaba definiendo anteriormente. Y aquí con una multiplicación entonces pueden calcular los elementos en la región teta 1 y teta 2. Entonces, bueno, estas son fórmulas explícitas y son mucho mejores que el algoritmo original, pero no son tan buenas o no son suficientemente buenas como para lo que queríamos hacer, que era probar la conjetura. Entonces necesitábamos fórmulas un poco más explícitas, ¿ya? Que no involucraran de partida este tipo de multiplicación, ¿ya? Porque la conjetura, en su esencia, lo que nos dice es que los polinomios de Carlsen-Lustig son cosas combinatorias, no son algebraicas, ¿ya?
y si tenemos una multiplicación, eso ya no es una buena señal para la conjetura. Entonces teníamos que encontrar fórmulas que fueran completamente libres de álgebra. Y ahí tenemos estas fórmulas que ya nos dan explícitamente estos h en términos de n, y también de algunos h barra, pero son de digamos, un largo menor, así que no hay problema ahí. Y tenemos estas fórmulas que ya son un poco más complicadas, pero lo importante de la fórmula, insisto, ¿ya? Y por eso no me detengo tanto aquí, es que nos permiten calcular de manera rápida y también de manera inductiva. ¿Ya? Entonces vemos que aquí en un h barra aparece otro h barra. De alguna cosa ahí me extraña, pero lo importante es que el largo de esto es más chico que el largo de esto. Entonces de alguna manera ahí podemos meter una inducción para hacer que el argumento funcione. Ya, entonces ahí voy a explicar algunas ideas que uno usa en la demostración. Entonces, ¿qué nos están diciendo las fórmulas? Lo que nos están diciendo las fórmulas, ¿ya? Y si volvemos atrás a la definición del elemento m y n, estos elementos yo decía que eran combinatorios en el sentido de que solo involucraban el orden de Bruja aquí. ¿Ya? Y las fórmulas nos dicen que ahora los elementos de la base de Cassel-Lustig están expresados en términos de estos m's y n's. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en estas fórmulas de acá tenemos n's, m's o h barras de cosas más cortas. Entonces, la fórmula nos está diciendo que podemos evitar los cálculos en el álgebra de Hecke y solo usamos el orden de Bruja. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular un polinomio de Cassel-Lustig, p de x teta 3,2, o h de x teta 3,2, entonces ocuparíamos esta fórmula que estaba aquí. En este caso, la fórmula se reduce a h barra de teta 3,2, sería n de teta 3,2, b cuadrado de teta 2,1, más b a la cuarta de teta 1,0. ¿Ya? Como le voy restando 1,1 a ese vector. Entonces, ¿dónde está teta 3,2 en el grupo? Está ahí, ya uno puede hacer el cálculo y muestra que está ahí. ¿Dónde está teta 2,1? Está acá. ¿Y dónde está teta 1,0? Un poco más abajo. ¿Ya? Entonces el n era como la suma en todo el intervalo o todos los elementos que eran más chicos que el elemento que lo indexaba. Entonces, digamos, ese es el intervalo de los elementos más chicos que teta 3,2. Ahí marco en un gris un poco más claro los intervalos de los elementos que son más chicos que teta 2,1. Y finalmente el intervalo de teta 1,0. Entonces uno, si busca el coeficiente, y por lo tanto el polinomio de Cassel-Lustig, entonces uno tiene este tipo de fórmula. El polinomio, si estoy en un triángulo blanco, digamos, o verde, no sé cómo decirlo, es 0. Si estoy en el anillo, digamos, más oscuro, es 1. Si estoy en el anillo del segundo grado de oscuridad, es 1 más q. Y si estoy aquí ya más adentro, es 1 más q cuadrado. O sea, y solo ocupamos el orden de Bruja para calcular estos polinomios. Ya dibujamos los intervalos y vemos en qué parte queda nuestro elemento y podemos calcular. Entonces, pero entonces hay que pensar que si el cálculo solo depende del orden de Bruja, y eso es más o menos lo que nos dice la conjetura, ¿qué es lo que falta para probar la conjetura? Bueno, lo que falta es que todavía estamos ocupando los nombres de los elementos. ¿Ya? Todavía ocupamos teta 3,2, teta 2,1, etcétera, etcétera. Y nosotros no queremos ocupar los nombres, porque si la conjetura era cierta, recuerden que nos pasaban el diagrama del orden, y nosotros a partir de esa información deberíamos recuperar el polinomio de Cassel-Lustig. Y bueno, para hacer esto uno necesita algunos invariantes de conjuntos parcialmente ordenados, ¿ya? Para poder reconocer estos elementos. Por ejemplo, aquí los elementos clave para calcular fueron esos, ese y ese, esos tres elementos. ¿Ya? Si yo ocupo el nombre de esos elementos, estoy listo, puedo calcular. Pero si no quiero ocupar el nombre de esos elementos, lo que necesito entonces es definir ciertos invariantes de conjuntos parcialmente ordenados, o sea, algo que sea solo combinatorio, que me permita identificar a esos elementos, para poder realizar el cálculo, digamos, sin usar los nombres de los elementos. Y eso es lo que definimos. Ya aquí voy a pasar rápido por acá porque se me está acabando el tiempo, pero son dos invariantes que definimos. El z invariante, ¿ya? Que es como... Lo importante de esto es que el z invariante ya tiene el polinomio de Cassel-Lustig involucrado en su definición.
Y bueno, usando un resultado que mencioné casi al principio, uno puede probar que la cardinalidad de este conjunto no depende, o sea, es un invariante de conjuntos parcialmente ordenados. ¿Ya? Si yo tengo un isomorfismo de conjuntos parcialmente ordenados, entonces ellos deben tener la misma cardinalidad. Y el otro elemento o el otro invariante que jugamos es lo que llamamos como los two parents, o dos padres, no sé, que es simplemente tomo un elemento X, tomo un elemento Y, y tomo A y B en este intervalo, ¿ya? Satisfaciendo estas relaciones de orden, y quiero encontrar entonces todos los Z que satisfagan esto de aquí, ya que estén a distancia 2 de A y B. ¿Ya? Por eso el 2 viene de tu parent. ¿Ya? Es como, no sé por qué le pusimos tu parent, debe haber sido como el abuelo de A y B, ¿ya? Y funcionaba igual. Pero la cosa es que eso es el conjunto de esas cosas, ¿ya? Como todo aquí es combinatorio, también es un invariante de Poser, y juntando entonces el Z invariante con estos two parents, eso nos permite, también hay que ocupar la monotonicidad de los polinomios de Carson-Lustig, que es esta propiedad de aquí. Entonces tenemos el Z invariante, los two parents y la monotonicidad del polinomio de Carson-Lustig. Y ahora sí, juntando eso, más un poco de inducción y un análisis caso por caso, nos entrega la demostración del teorema. Y bueno, eso era todo. Gracias. Gracias, David. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok, le damos de nuevo las gracias a David. Okay. Carlos. Vale, comparto entonces pantalla. Sí. Vale, con sus permisos voy a compartir aquí la pantalla desde la tablet, que es un poco más cómodo para mí. Y listo. Ahí se ve, sí. Y déjame que pueda rayar. Espera, déjame checar un poquito más entonces. Ahí parece. Ya. Voy a poner esto en amarillo. Okay. La última charla de hoy está a cargo de Carlos Parra, de la Universidad Austral, y nos va a hablar de coextensiones universales de grupos abelianos. De torsión. De torsión. Sí. Está muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por la oportunidad de poderles hablar de las coextensiones universales de grupos abelianos de torsión. Este es un trabajo en conjunto con Alejandro Argudín Monroy, y este trabajo ha sido financiado por el proyecto cuyas coordenadas aparecen en pantalla. Esta presentación, bueno, la voy a dividir en 4 pequeñas partes, un poquito de preliminares para poder medio comprender un poco los conceptos, las preguntas que se abordaron, los resultados y algunas referencias. Entonces, antes de hablar de los preliminares, me gustaría hacer un pequeño análisis de por qué es importante estudiar las extensiones universales. De hecho, por ejemplo, los objetos tilting, cotilting, quasi-tilting, quasi-cotilting, silting y cosilting son objetos importantísimos en la teoría de representación. Y estos conceptos, por lo general, están abordados en categorías que tienen condiciones buenas, por así decirlo, y cuando uno se va al contexto un poquito más abstracto, donde impone pocas condiciones a la categoría ambiente, los ejemplos casi no hay, por así decirlo. Entonces, en un trabajo reciente con Saurini y Virelli, nosotros, a raíz de las extensiones universales, logramos construir, o sea, damos como
una especie de receta para poder construir objetos tilting y bueno, y sus pequeñas variantes habría que interpretar dependiendo de la categoría. Entonces, a lo que voy es que las extensiones universales son importantes porque, repito, nos ayuda a determinar las, bueno, nos ayuda a construir objetos tilting y sus respectivas variantes, duales o las pequeñas como mencioné hace rato. Entonces, por eso era importante prestar atención a las extensiones universales. Esa es más o menos como la motivación de este trabajo. Entonces empiezo, primero que nada, recordando que es una categoría abeliana. A grosso modo, una categoría abeliana es una categoría de interés algebraico. ¿En qué sentido? Bueno, que los morfismos pues tienen núcleos, conúcleos, imágenes y buenas relaciones entre ellos, ¿vale? Eso es lo que sería una categoría abeliana. De hecho, el hecho de tener núcleos, conúcleos e imágenes nos permite en una categoría, por ejemplo, A, si yo tengo dos morfismos que sean componibles o que se pueda realizar la composición, uno dice que esta sucesión de morfismos es exacta en B si la imagen de F coincide exactamente con el núcleo de G. ¿Vale? Y esto es lo que sería una sucesión exacta en B. Esto nos permite a su vez construir las sucesiones exactas cortas, que uno puede decir, bueno, esta cosita que está acá va a ser una sucesión exacta corta si es exacta en B, exacta en A y exacta en C. Exacta en A significa que F es un monomorfismo y exacta en C, con esta definición, significa que G es un epimorfismo. Y esto que está acá es una sucesión exacta corta que le da la estructura a la categoría abeliana en cuestión. ¿Vale? Entonces, en lo que sigue, la letrica esta A, matcal, negrita, no sé, denotará una categoría abeliana para irnos poco a poco metiéndonos en el contexto. Entonces ahora voy a usar la notación introducida por Grothendieck, no toda, la que necesito para esta exposición, para categorías abelianas. Entonces, por ejemplo, voy a decir que una categoría A es AB3 si ella tiene coproductos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier familia de objetos que yo me dé en esta categoría existe el coproducto. Y dualmente, AB3 estrella si se garantiza la existencia de productos. Una categoría va a ser AB4 si ella es AB3 y el coproducto, el funtor coproducto es exacto. Eso hay que explicarlo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo ahora una sucesión, una familia de sucesiones exactas, sucesiones exactas cortas, indizadas por un conjunto, espérate, me faltó aquí guioncito 0, ahora sí, y bueno, esto lo puedo colocar aquí, FI, G sub I. Si yo tengo aquí una familia de sucesiones exactas cortas en la categoría abeliana, como tiene coproductos, pues evidentemente yo aquí tengo el coproducto de A sub I, coproducto de B sub I, coproducto de C sub I. ¿Vale? Y aquí pues tengo las respectivas inclusiones de cada uno de los A sub I, B sub I, C sub I a su respectivo coproducto. Y bueno, la propiedad universal del coproducto me garantiza morfismos que completan estos diagramas para todo I en el conjunto I, que está acá. De hecho, en el caso del coproducto está demostrado que esta sucesión es exacta en el medio y además el morfismo de la derecha es un epimorfismo. Pero en general no está garantizado que esto sea un monomorfismo. Entonces, cuando se logra garantizar que esto sea un monomorfismo, es decir, que la sucesión inducida por el coproducto es exacto, para cualquier familia es que uno dice justamente que la categoría es AB4. ¿Vale? Y bueno, hay categorías, lo que pasa es que las personas que están acostumbradas a trabajar en categorías de módulo, eso es de cajón que eso es monomorfismo, pero en general no tiene por qué serlo. Y bueno, AB4 estrella es la situación dual, que existan productos y que el funtor producto sea un funtor exacto. Por otra parte, para cualesquiera dos elementos A y B en una categoría abeliana, yo voy a denotar este señor como el big grupo, y aquí importante resaltar el big,
grupo de las extensiones, bueno, a mí se me olvidó decir, no sé si dejé el dibujito, sí. Por ejemplo, esto que está acá se conoce como una extensión de C por A. De C por A. Se dice este señor de primero, el que está a la derecha, y este señor de segundo, ¿vale? Son las extensiones de C por A. Entonces, este señor que está acá, en teoría son las clases de equivalencia de extensiones donde este B está al principio y donde este A está al final de las sucesiones exactas cortas. Y digo de clases de equivalencia porque, por ejemplo, aquí se define la siguiente relación. O sea, si yo tengo dos extensiones con los mismos orígenes, pongámoslo así, con los mismos orígenes, pero en el centro puede cambiar la cosa, ¿vale? Entonces uno dice que esta extensión está relacionada con la de abajo si tú puedes completar, existe un morfismo acá que hace que estos diagramas sean conmutativos y bueno, que por el lema de la serpiente tiene que ser un isomorfismo. Entonces esto es una relación de equivalencia y al cociente, pasa que cociente entre comillas, porque es que esto en general no es un conjunto. Entonces no podemos hablar de cocientes porque, de hecho, no puedo ni hablar de relación de equivalencia. O sea, puedo hacerme la idea de que es una relación de equivalencia, pero en general no tiene por qué serlo. Entonces, por eso es que se llama bigrupo. Y este señor, pues, con la suma de Baer, tiene estructura de grupo abeliano cuando sea un conjunto, que no tiene por qué serlo. De hecho, hay un trabajo de Casacuberta-Niemann del año 2009, donde dan un ejemplo de una categoría abeliana donde esta cosa no es un conjunto. Pero sí que hay una operación binaria y todo camina bien desde el punto de vista como que si fuese un grupo, ¿vale? Y bueno, vamos a ponerle entonces el nombre a cuando podamos garantizar que esta cosa sea un conjunto. Y esas categorías, pues las vamos a llamar X small o X pequeña, quizás, no sé. Digámosle X pequeña. Vale, ahora, ¿qué ocurre en este contexto? Bueno, de hecho, en el contexto de las clases, que los morfismos en A inducen asignaciones aditivas entre las extensiones en A vía pullback y pushout. ¿A qué me refiero yo con eso? Bueno, me refiero en el siguiente sentido. Si yo tengo una extensión, por ejemplo, esta que está acá, o una sucesión exacta corta, entonces yo puedo tener un objeto, por ejemplo, esta extensión la llamo epsilon, puedo tener un objeto acá, lo pongo acá a la derecha, entonces en la misma categoría, entonces para cualquier morfismo que yo me dé desde X hasta C, yo puedo tomar el pullback entre estos dos morfismos y me voy a construir una sucesión exacta corta que está obviamente inducida por este morfismo y esta extensión, no sé cómo ponerla aquí, quizás C sub epsilon, pongámosla así. Esta extensión la puedo llamar, qué sé yo, F epsilon, por ejemplo, la que está acá arriba. Entonces, esto induce entonces un morfismo desde X, los morfismos entre X y C y las extensiones entre, en este caso, XA, ¿vale? Donde a cada F de acá lo mandamos a F de epsilon, pero entre medio usamos la extensión epsilon para poder establecer este morfismo. Y bueno, de manera dual con los push-outs, o sea, con los push-outs, si yo en vez de tomar el morfismo a la izquierda, tomo el morfismo, a la derecha, perdón, lo tomo a la izquierda, pero bajando. Si yo aquí tuviese, por ejemplo, de A a X un morfismo F, pues ahora yo tomo el push-out y voy a obtener una sucesión exacta, pongámoslo así, C sub epsilon. Voy a tener una sucesión exacta de esta que está acá y evidentemente aquí tenemos nuevamente una asignación desde el home de AX a las extensiones de CX, ¿vale? Y a eso es lo que me refiero con esto que está acá, que los morfismos, si uno tiene una extensión y tiene morfismos en la categoría, en los extremos de la respectiva extensión, automáticamente pues te construyes una asignación en estas extensiones, por así decirlo. Ok, y ahora empiezo con la definición de extensión universal para poder entender las preguntas que nos preguntamos. Entonces, ¿qué es una extensión universal? Para dos objetos A y B, en la categoría A, pues una extensión universal de B por A, importante el nombre, es una extensión que tiene esta forma, donde este señor que está acá es un coproducto.
para algún conjunto X, y esta extensión pues satisface al menos una de estas tres condiciones. Bueno, las tres condiciones son equivalentes. La primera, que este morfismo que está acá, que es bueno, de hecho, estos morfismos que están acá, uno los obtiene aplicando el funtor home covariante. Si tú aplicas el funtor home B a la sucesión esta que está acá, vas a obtener esta sucesión exacta larga. No sé si me permiten, voy a escribirlo así, de esta forma, donde acá lo primero que voy a colocar se refiere, es la notación del funtor home. Entonces vas a obtener de B a A, de B E, después viene de B al coproducto, y después estos tres cosas que están acá es a nivel de home, y después viene a nivel del edge. Entonces te viene el edge 1, el edge 1 acá, y el edge 1 acá, B de B coproducto. Entonces, cuando yo me refiero a este morfismo, me estoy refiriendo, en el caso del ítem 1, me refiero a este morfismo. Que este morfismo sea el 0 es lo mismo que en el ítem 2 me estoy refiriendo al segundo, este que está acá, que este morfismo sea inyectivo, y en el ítem 3 es lo mismo que esta cosa sea sobreyectivo. Y de hecho lo son equivalentes cualquiera de las, o sea, si se cumple una, se cumple todas. Entonces, una extensión universal es una que cumple esta particularidad. Ahora, ¿qué significa esto para poder entenderlo? Lo que significa que tú estés en presencia de una extensión universal, me quedo con la tercera, es que cualquier extensión que tú tengas de B por A la tienes parametrizada por el morfismo conexión que definí hace rato. Es decir, ¿qué quiere decir eso? O sea, yo tengo aquí mi extensión universal, que, a ver cómo la coloqué, era E, sí, en el centro. A, E, B, coproducto acá. Esta es mi extensión universal, pongámosle así. Entonces, si es una extensión universal, repito, cualquier extensión que yo me dé en este grupo abeliano, entre comillas, sería una cosita acá, cualquiera, ¿no? Llamémosla epsilon, y aquí le ponemos B. Cualquier extensión que está acá, repito, va a estar determinada por un morfismo acá, va a existir un morfismo acá, llamémoslo F, que va de B a este coproducto, de tal forma de que si yo tomo el pullback entre este morfismo y este bimorfismo, obtengo la extensión de arriba, que está acá. Entonces, básicamente, al contar con una extensión universal, tengo parametrizadas todas las extensiones entre los respectivos objetos vía pullback y la extensión universal. Pero claro, esto está condicionado, claro, a que existe un conjunto y que esto pase. Entonces, esto por lo general pasa, no pasa siempre, ¿eh? No siempre existen las extensiones universales. De hecho, ya verán. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos los mínimos requisitos del lenguaje, paso a presentarles las preguntas, ¿no? Entonces, que serían las preguntas 1 y 2. Entonces, la pregunta 1 está basada en este resultado con Saurin y Virelli, donde nosotros demostramos que si estamos en presencia de una categoría abeliana AB4, de tal forma de que las extensiones entre los objetos B y A forman un conjunto, entonces nosotros garantizamos de que existe la extensión universal de B por A. Esa extensión de arriba, es decir, todas las extensiones, las vamos a tener parametrizadas a través de, repito, una extensión muy particular y los pullback, ¿vale? Por otra parte, si uno sabe que existe la extensión universal, al ser esta cosa un morfismo sobreyectivo, entonces este señor va a ser un conjunto, porque esto sería una aplicación entre un conjunto, este sí sería un conjunto, y este puede ser una clase, pero al ser sobreyectiva, por teoría de conjunto, esto va a ser un conjunto. Entonces, a lo que voy es que si estamos en extensiones universales, automáticamente las extensiones entre cualesquiera dos objetos forman un conjunto. Y esas categorías, repito, las íbamos a llamar edge pequeña. Entonces uno se puede preguntar si para las categorías edge pequeñas, que sean AB3 evidentemente, es decir, que existan los coproductos,
a raíz de la proposición 1 que está acá, uno se puede preguntar si la condición AB4 es equivalente a que se garanticen las extensiones universales para cualesquiera dos objetos de la categoría. Esa es la primera pregunta. Supongamos que la respuesta fuese un sí, un no, una cosa parcial. Entonces uno se puede preguntar, bueno, si la respuesta no se le puede dar en todo el sentido, o que fuese sí, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿qué pasa si tú tienes ahora una categoría AB3 que no fuese AB4 y la pregunta de arriba tiene una respuesta sí? Entonces estaríamos garantizando que existen objetos que no puedes construir las extensiones universales. Entonces la pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿será que podemos caracterizar aquellos objetos que admiten extensiones universales para cualquier otro? Y esas son como las dos preguntas en este sentido que abordamos. Entonces ahora procedo a mencionarles los resultados, ¿no? Entonces, con respecto a la primera pregunta, la respuesta era un sí. De hecho, gracias a un resultado de Alejandro de hace un par de años atrás, es fácil demostrar que la condición AB4 en el contexto de categorías AB3 que sean pequeñas es equivalente a garantizar las extensiones universales. Eso está garantizado sin ningún problema. Entonces, por tanto, como la respuesta a esta pregunta es sí, entonces esta pregunta ahora tiene más sentido, ¿no? Cuando no estemos en AB4, pues van a haber objetos que no son hechos universales y queremos caracterizarlos quizás para tener control. Entonces, para la pregunta 2, nuestra respuesta, dimos una respuesta parcial de cuándo esto se puede garantizar, pero no pudimos, o sea, sí que se puede caracterizar, pero queda desde un punto de vista no muy práctico. Y lo que nos dimos cuenta es que va a depender de la categoría que tú estés para hacerlo. Entonces, vamos a intentar un poco indagar en cómo dar respuesta a esta pregunta 2 para un caso particular. ¿Ok? Para eso, lo que hicimos fue trabajar en una versión dual de esa pregunta. Y una versión dual sería estudiar las coextensiones universales. Entonces, ¿qué es una coextensión universal? Básicamente es una extensión universal en la categoría opuesta. Entonces, no sé si ustedes están familiarizados con la dualidad, sin embargo, pues yo presento aquí qué sería, ¿no? Entonces, una extensión couniversal de B por A, pues es una extensión. Si se dan cuenta, en la extensión universal, este señor aparecía a la derecha, pero como un coproducto, pero en la dual, pues todo lo que está a la derecha sale a la izquierda y lo que es coproducto pasa a ser producto. Entonces, por eso es que queda la extensión de esta forma. Y bueno, se tiene que cumplir una de estas tres condiciones y nuevamente vamos a tener parametrizadas todas las extensiones entre A y B a través de, en este caso, push out. Es decir, que si yo aquí considero un morfismo, o sea, a través de cualquier morfismo de Bx a B, si yo considero el respectivo push out, pues voy a obtener todas las extensiones de B por A, ¿vale? Eso es lo que sería una extensión coes universal, y repito, es la dual de la universal extension. Ok, y bueno, para ponerle un poquito más de color al asunto, un objeto B de la categoría, vamos a decir que es coes universal si logramos garantizar la existencia de las extensiones couniversales de B por cualquier otro objeto de A, ¿ok? Por cualquier otro objeto de A. Esos son los coes universales. Entonces, básicamente, la pregunta 2 sería ¿qué forma tienen los objetos coes universales? ¿Ok? ¿Qué forma? O en términos de la categoría. A eso es lo que se traduce ahora nuestra pregunta 2. Entonces, como dije, lo hicimos en un caso particular, y digo un caso particular muy bonito porque es los grupos abelianos que nos enseñan en la licenciatura. Y bueno, recuerdo aquí, por ejemplo, un grupo abeliano se dice que es de torsión. Si todo elemento del grupo, pues tú encuentras un entero no nulo, de tal forma que logras anular ese elemento. Esos son los grupos abelianos de torsión. De hecho, si tú denotas T, la clase de todos los grupos abelianos de torsión, pues es conocido que esta T es una clase de torsión en la categoría de grupos abelianos, de hecho, hereditaria, ¿vale? Y al ser una clase de torsión, bueno, pues nada, hay un par
de torsión, determinado por esa clase de torsión, donde los módulos que están en la clase ortogonal a la derecha de la clase de torsión se conocen como los grupos libres de torsión. En este caso, uno tiene un funtor exacto a la izquierda, desde esta categoría, desde los grupos abelianos hasta los grupos abelianos de torsión. En general, cuando tú tienes una clase de torsión, siempre este funtor existe y se le conoce como el radical de torsión. Pero en el caso que estás en presencia de una teoría de torsión hereditaria, este funtor además es un funtor exacto entre categorías abelianas, ¿vale? Y de hecho es equivalente, que sea exacto a izquierda es equivalente a que tengas la teoría de torsión. Y de hecho, bueno, una de las cosas que haya un par de torsiones que te permite, desde cierto punto de vista, parametrizar todos los grupos abelianos. De hecho, para cualquier grupo abeliano, tú te logras fabricar una sucesión exacta corta de este estilo, donde este señor está en la clase T y este señor está en la clase F, es decir, este es de torsión y este es libre de torsión, ¿vale? Pues más aún, la cosa es un poquito más fuerte. De hecho, la clase T es una categoría de Grothendieck, ¿vale? De hecho, en general, si tú tienes una categoría de Grothendieck y tienes una clase de torsión hereditaria, automáticamente vuelve a ser una categoría de Grothendieck. Y eso pasa porque esta es una clase de torsión hereditaria de la categoría de módulos, ¿no? De los grupos abelianos. Ok, y de hecho, los coproductos de esta categoría pues son calculados como se calcula en los grupos abelianos. ¿Ok? Simplemente el coproducto usual, ¿no? Pero las categorías de Grothendieck en particular son categorías AB3 estrella y en ellas existe el producto. Entonces, el producto acá, ¿quiénes son? El producto es simplemente si yo tengo una familia de módulos de torsión, ojo, si esto está en la clase de torsión, entonces, en particular, pues son grupos abelianos, ojo, son grupos abelianos, y yo puedo calcular el producto de estos grupos abelianos como grupo abeliano, ¿ok? Esto está en mod Z, y ahora yo le puedo aplicar el radical de torsión a este producto y esto cae en T. Entonces, no es difícil ver que este es el producto de esta familia dentro de esta categoría. Ese es el producto, ¿vale? Y bueno, la cosa es que tengo una categoría abeliana de Grothendieck AB3 estrella, pero que no es AB4 estrella. Esta en particular no es AB4 estrella. Y el ejemplo es si tú consideras esta familia de epimorfismos, ¿no? De que mandan la clase asociada a cualquier entero, lo mandas a esta clase un poquito más pequeña, que esto está bien definido, evidentemente. Pues esta, cuando yo le calculo el producto de estas F sub n como grupo abeliano, sí es un epimorfismo, pero cuando le aplico la torsión ya no es un epimorfismo. Y por eso es que esta categoría no es AB4 estrella, ¿vale? Entonces, acá la cosa se pone interesante. ¿Cuáles son los grupos abelianos que son coes universales? Ese es el asunto. Ahora aquí, en este contexto muy particular, ¿no? Porque ahora tiene sentido la pregunta 2 en esta categoría. ¿Cuáles son? Y bueno, antes de decir eso, me gustaría decir un par de cositas de grupos abelianos. Bueno, primero, si yo tengo un grupo abeliano, siempre lo voy a poder descomponer en esta suma directa, donde este D sub G es un módulo inyectivo, el D es por divisible, y el R de G es un grupo abeliano que no tiene submódulos inyectivos, salvo el nulo. ¿Ok? De hecho, cuando G va a ser justamente R de G, nosotros decimos que G es reducido, es decir, que G no tiene submódulos inyectivos. Uno dice que el grupo abeliano es reducido y de hecho es un poquito más fácil controlarlo. Los reducidos son aquellos que se anulan con el Hom de Q y a la derecha, ¿no? Evidentemente. Así que esos están controlados. De hecho, un ejemplo es ZN. ZN es un grupo reducido, ¿vale? Eso es un ejemplo de grupo reducido. Por otro lado están los grupos acotados, que son aquellos que se anulan por un mismo entero, ¿ok? Porque acuérdense que los grupos de torsión para cada elemento se anulaban, pero si yo cambio el elemento puede que el entero cambie, pero si logramos garantizar que se anula para un mismo entero, uno dice que el grupo es acotado. Y por otro lado, para cada número primo P, nosotros consideramos
justamente los elementos del grupo que tienen orden P. Bueno, los orden P a la N, P a la algo. Ya está. Y este señor, pues evidentemente es un subgrupo y se llama la P componente de G. Y si G es igual a G sub P, pues uno dice que G es un P grupo, ¿no? Como nos han enseñado en la licenciatura. Entonces, con esto en mano, entonces ahora nosotros rastreamos las coextensiones universales. En este sentido, recordar que T vive dentro de la categoría mod Z, y esta categoría sí que existen las coextensiones universales porque esta es AB4 estrella. Entonces, si yo tengo dos objetos de T de tal forma de que exista la coextensión universal en T, que no tienen por qué existir en general, pero si está en T, nosotros encontramos la forma de calcularla. ¿Y cómo se calcula? Bueno, primero calculamos la coextensión universal en la categoría grande, y después lo que hacemos es que le aplicamos el radical de torsión a esta extensión. Y si esa extensión es una sucesión exacta, en el sentido de que te dé epimorfismo a la derecha cuando le aplique el T acá, disculpen acá un poquito, tengo que ir volando porque se me acaba el tiempo. La cosa es que si yo tengo esto y yo le aplico el radical de torsión a esta sucesión, pues tú vas a tener torsión de este producto, torsión de E, torsión de A, ¿vale? En general tienes esto a la izquierda, exacto a la izquierda, pero este señor no tiene por qué ser epimorfismo. Pero en este caso sí que te da un epimorfismo, y esta es justamente la coextensión universal de los objetos de B por A, en la categoría de los grupos abelianos de torsión. Y esto fue básicamente lo importante para poder determinar quiénes eran los coes universales. Y de hecho, para poder garantizar que esta cosa siempre fuese un epimorfismo, lo logramos desde cierto punto de vista parametrizar de una manera fantástica, que es la proposición esta que está acá, que básicamente lo que nos dice es que, bueno, para que exista la coextensión universal de B por A, eso va a pasar si solo si para cualquier elemento que tú te des en A, tú vas a encontrar un natural, ojo, vas a encontrar un natural, y después pones a rotar todas las extensiones que hay entre ellos dos, y siempre vas a encontrar, evidentemente como esto es un epimorfismo, vas a encontrar un elemento en C que va a parar A, pero la cosa es que se logra garantizar que ese C que te vas a encontrar tiene orden múltiplo de n sub A. Y esta es la clave de cómo se garantiza que este morfismo acá arriba es un epimorfismo. Bueno, a raíz de eso, después buscamos, reducimos el problema a estudiar las P componentes del A. O sea, si yo quiero estudiar la coextensión universal de B por A, era equivalente a estudiarlo de B por las P componentes de A, que fue el lema 2. Y bueno, jugando un poquito, dado que los inyectivos van a ser objetos coes universales, trivialmente, porque al ser inyectivos, esta sucesión va a ser una sucesión exacta escindida, y los radicales de torsión preservan sucesiones exactas escindidas, así que esto va a ser no solamente un epimorfismo, sino que va a ser un epimorfismo escindido. Jugando un poco con eso, pues llegamos al teorema principal, donde logramos demostrar que los grupos abelianos de torsión que son coes universales son aquellos que admiten esta descomposición, donde este es inyectivo y donde este señor es reducido, y las P componentes de este reducido tienen que ser acotadas. Y ahí está el teorema principal. Entonces, ese fue nuestro trabajo, como les dije, muy, muy placentero, de hecho, porque trabajar con grupos abelianos es bien bonito. Y bueno, pues nada, queda todavía, no sé, para algún tesista o algún trabajo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, una vez que ya tienes controlado los coes universales en esta categoría, pues la pregunta que pueden abordar, por ejemplo, es si puedes fabricarte cotilting no triviales en estas categorías. Esa puede ser una pregunta a futuro para algún tesista si se lo quieren proponer. Y bueno, muchas gracias, y les dejo por acá las referencias. Sorry que me pasé un par de minutos por ahí. Gracias, Carlos.
¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Quedó todo bien. Quedó todo claro. Todo claro. Bueno, Sí. muchas gracias de nuevo, Carlos. Y gracias a todos los presentes. Mañana la sesión arranca a las 4 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.